Lo que pasa en Cataluña, o lo que pasa en España, o lo que pasa en otras partes de Europa, no nos es ajeno a las sociedades del siglo XXI. En realidad, de lo que estamos hablando es de que si queremos sociedades integradoras, si queremos sociedades inclusivas o queremos sociedades que excluyen al diferente, al que piensa distinto, ¿no? Tan válido es decirle al independentismo que quieren una Cataluña para ellos solos, mientras que nosotros defendemos una Cataluña para todos y para todas, donde quepamos todos y todas, como decirle a la derecha que ellos quieren una España para ellos solos, mientras nosotros defendemos una España para todos y para todas. Pero esa ahora mismo es la frontera, la dialéctica y la decisión que hay que tomar el próximo 28 de abril y también la batalla política que tenemos por delante, ¿no? Mirad, se habla mucho de la ultraderecha últimamente, luego hablaré algo de ella, ¿no? Pero en realidad la derecha en su conjunto, a mí me gusta hablar de la derecha en singular, con sus tres siglas. Si decimos tres derechas parece como que hay tres opciones distintas a la derecha, y no es cierto, hay una única opción con tres siglas, ¿no? Hay más siglas, de hecho, que de ideas ahora mismo en la derecha, ¿no? Hay más testosterona que neuronas, ¿no? Según uno ve lo que hacen y lo que dicen. Pero lo digo porque sorprende incluso ver a gente de 40 años, ¿no? Yo tengo 47 años, ya, pues, oye, ya estoy entrando en la cincuentena, ¿no? Y entonces uno ve a gente de 40 años, de derechas, decir las cosas que dicen sobre el aborto en Inglaterra, los neandertales. Si en derechos de mujeres los neandertales son ellos. Es verdad. Pero la cuestión es que ellos están poniendo en solfa consensos que considerábamos hechos, garantizados. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El derecho a la mujer, mejor dicho, a decidir libremente cuándo ser madre o cuándo no. O la cuestión tan, digamos, traumática para muchísimas mujeres como es la violencia de género, ¿no? Y ahora también lo están haciendo con las pensiones. Mirad, nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español que puso en pie el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo tenía tres ejes fundamentales. El primero de ellos era la sostenibilidad financiera de nuestro sistema público de pensiones. El segundo era garantizar el sistema público, porque considerábamos y consideramos que las pensiones son un derecho, no son una mercancía. Y el tercero es la dignidad de las pensiones de nuestros mayores. Bueno, pues el Partido Popular también está poniendo en cuestión esto. Y me vais a permitir que lea lo que ha dicho el dirigente del Partido Popular que representa al equipo económico de este nuevo PP. Ayer, en una entrevista que a mí me llamó mucho la atención que no se recogiera por parte de los medios de comunicación, el señor Daniel Lacalle, que sabéis que es el gurú económico del señor Casado, dijo textualmente lo siguiente. Me vais a permitir que lo lea. España, decía Daniel Lacalle, es el único país que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones. Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan las pensiones, dice Daniel Lacalle, sino cuánto se recortan. ¿Un 20%, un 30% o un 40%? Vamos a ver, lo voy a traducir en euros. La pensión media en nuestro país es de 986,71 euros. Bien, si aplicamos esa reducción de un 40%, según el PP, los jubilados y jubiladas en nuestro país cobrarían de pensión media 592,03 euros. La pensión mínima en nuestro país es de 677,90 euros, sin cónyuge a cargo, me refiero. Bien, pues con ese recorte del 40% que está proponiendo el Partido Popular a las pensiones en nuestro país, estaríamos hablando de que los jubilados y jubiladas empezarían a cobrar poco más de 400 euros al mes. Es decir, la derecha en este país no está proponiendo la revalorización de las pensiones, está proponiendo el recorte de las pensiones. No está proponiendo garantizar el carácter público del sistema de pensiones. Lo que está proponiendo es la privatización de nuestro sistema de pensiones. Lo que está proponiendo es jubilaciones para pensionistas que se conviertan en gentes pobres. Y por eso mi compromiso, amigos y amigas,
es que el Partido Socialista Obrero Español va a defender el Pacto de Toledo. Va a blindar en la Constitución española el Pacto de Toledo. Y vamos a garantizar la dignidad de las pensiones, su sostenibilidad financiera y que no se conviertan en mercancías lo que es un derecho, la clave de bóveda de nuestro sistema del Estado del Bienestar, que es las pensiones. Esto es el PP. Algunas veces nos hemos quejado y hemos dicho, bueno, el PP llega tarde, mal y arrastras, ¿no? Llegó tarde, mal y arrastras a la ley de matrimonio igualitario. Llegaba, al final llegaba. Incluso, bueno, lo ejercían, ¿no? Llegaron tarde, mal y arrastras al reconocimiento del derecho al aborto. Llegaron tarde, mal y arrastras al reconocimiento de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, incluso también otras leyes, ¿no?, vinculadas siempre con las cuestiones de género. Pero bueno, siempre decíamos, bueno, al final llegan tarde, mal y arrastras, pero llegan. El problema con Casado es que es justo lo contrario, no quiere llegar ni tarde, ni mal, ni arrastras. Lo que quiere es retroceder 40 años. Esta es la diferencia. Y luego andan que si se funden o refunden, lo único que están haciendo es simplemente abrazar todos los argumentos de la ultraderecha. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Por eso, amigos y amigas, nosotros tenemos que representar todo lo contrario a lo que hace el Partido Popular y Ciudadanos. Nosotros representamos el futuro, la convivencia, el progreso, que nadie se quede atrás. Eso es lo que nosotros representamos respecto a la derecha. Mirad, anda el PP diciendo que nosotros no somos un partido constitucionalista. El otro día escuchaba al señor Casado hablar de que, en fin, hay 3 partidos constitucionalistas. Entonces yo puse un poco así la oreja, digo, a ver qué dice el señor Casado y cuáles son los partidos constitucionalistas. Para él, los partidos constitucionalistas son el PP, Ciudadanos y Vox. El PSOE no es constitucionalista. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo dice el PP, que como bien sabéis, es un partido que siempre ha estado desde el minuto 1 elaborando la Constitución española con nosotros hace 40 años. ¿No? Es verdad que ellos son constitucionalistas pues de aquella manera, ¿no? Ellos, por ejemplo, pues les gusta un artículo mucho permanentemente, ¿no? Hay uno que permanentemente nos menciona. Hay otro que les gusta menos, ¿no? Es decir, si pudieran pasar del artículo 112 al 114 sin pasar por el 113, que es el que regula la moción de censura, mejor, ¿no? Ese no les gusta. No les gusta. Las mociones de censura no les gustan. Entonces me llaman golpista, me llaman ocupa, me llaman felón, ¿no? Pues, felón. La verdad es que, oye, uno en política está acostumbrado a que le insulten pero, oye, felón, ¿por qué felón? ¿Qué felón? Entonces, bueno, pues eso, son un partido que considera que nosotros no somos un partido constitucionalista. Luego está el señor Rivera, ¿no? Que, bueno, pues el señor Rivera, yo la verdad es que no sé qué le he hecho al señor Rivera. El otro día en una entrevista le decían, ¿el cambio climático? Sí, pero el señor Sánchez. ¿El desempleo? No, pero el señor Sánchez. Cataluña, ya, pero el señor Sánchez. Dijo, cuando lo pregunten por Pedro Sánchez a este hombre, yo no sé qué va a responder. Se va a bloquear, ¿no? De verdad. Pero el señor Rivera que bueno, pues en fin, llega y dice que va a poner un cordón sanitario al PSOE. ¿Por qué? Pues porque considera que nosotros, pues eso, no somos un partido tampoco constitucionalista, ¿no? Y claro, yo siempre digo que poner un cordón al Partido Socialista Obrero Español es como poner un cordón pues, sanitario a todos aquellos españoles y españolas que durante estos últimos 40 años en alguna ocasión han votado al Partido Socialista, ¿no? Es decir, está poniendo un cordón sanitario al partido que subió el salario mínimo interprofesional un 22%, la mayor subida que ha habido desde el año 1977, al partido que acabó con ETA cuando estaba en el gobierno, al partido que aprobó muchas de las conquistas en derechos, en libertades, de bienestar social que se han puesto en marcha durante estos últimos 40 años. A ese partido es al que quiere poner un cordón sanitario. Y también cuando hace eso el señor Rivera, pues al igual que Casado, cuando habla del constitucionalismo y dice quiénes son constitucionalistas y quiénes no son constitucionalistas, pues el señor Rivera hace un poco lo mismo también con la democracia, ¿no? Porque si pone un cordón sanitario al Partido Socialista, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que la concepción que tiene de la democracia es simplemente entenderse con aquellos que piensan como él.
cuando precisamente la democracia es entenderse con el diferente, dialogar e intentar acordar con aquel que piensa distinto a uno. Por eso yo también les digo, yo creo que se han equivocado, porque de verdad estoy viajando por toda España y a mí me da la sensación de que no va a haber cordón sanitario que pare esta ola de ilusión que representa el Partido Socialista para el 28 de abril y para el 26 de mayo. Así de sencillo. Y claro, decía antes Meritxell, y tiene toda la razón, ¿no? Andan molestos, el PP y Ciudadanos andan molestos con los viernes sociales, ¿no? No les gustan los viernes sociales, no les gustan que cada 7 días pues, aprobemos medidas sociales, porque ellos justo durante estos últimos 7 años han hecho todo lo contrario. Hemos hecho nosotros más en 7 meses o 9 meses, mejor dicho, por la justicia social que en 7 años el Partido Popular y Ciudadanos en este último tramo de legislatura con Mariano Rajoy, ¿no? Pero es verdad lo que decía antes Meritxell, ¿no? Oye, nosotros defendemos la Constitución, defendemos también todos los artículos de la Constitución y el 113, el de la moción de censura. Y es verdad que tenemos que hacer un repaso de lo que ha ocurrido desde el 1 de junio, cuando se materializó la moción de censura por primera vez en nuestra historia de la democracia, ¿no? Claro, hay que recordar que nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestra obligación. Vamos a ver, el anterior gobierno, de repente, fue sentenciado por el Tribunal Supremo, su partido, el partido que sustentaba ese gobierno, por financiación irregular, por enriquecimiento ilícito y hasta incluso también recordando que el señor Rajoy, el entonces presidente del gobierno, no era ni creíble como testigo ante los hechos que se estaban investigando por parte del Tribunal Supremo. Por tanto, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros cumplimos con nuestra obligación, nosotros dimos un paso al frente, nosotros dijimos hay que sacar a la política de la corrupción en el que ha sumido precisamente a la vida política y a la conversación pública el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy e intentar situar a la política pues, en un eje completamente distinto, el de las soluciones y no el de los problemas o incluso también el de la corrupción. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue, amigos y amigas, que tuvimos a un Partido Popular que no asumió su responsabilidad. Yo recuerdo estar en la tribuna en ese debate de la moción de censura y decirle a Mariano Rajoy, si usted dimite hoy como presidente del Gobierno, esta moción de censura acaba, y no asumió esa responsabilidad política el Partido Popular. Tampoco lo hizo Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar la vida democrática de este país y que votó en contra de esa moción de censura, y si hubiera sido por Ciudadanos, Mariano Rajoy seguiría como presidente del Gobierno. Llevan al absurdo todo. Su carencia de argumentos, su carencia de proyecto político, lleva al absurdo de decir que nosotros es que pues, lo que hemos hecho ha sido pactar con el independentismo. Bueno, vamos a ver. Os voy a explicar una cosa. En el Congreso de los Diputados hay 350 diputados y diputadas, que es lo que vamos a elegir todos los españoles y españolas el próximo 28 de abril. Bien, dada la composición del Parlamento, es que el independentismo podía decantar a favor de que se materializara esa moción de censura o en contra de esa moción de censura por el juego de mayorías. Por tanto, si hoy Mariano Rajoy siguiera como presidente del Gobierno y, en consecuencia, el independentismo hubiera votado en contra de esa moción de censura, pues si le damos la vuelta al argumento que está utilizando el PP y Ciudadanos en contra del Partido Socialista, tendríamos que decir que el independentismo y Mariano Rajoy pactaron para que Mariano Rajoy siguiera al frente del Gobierno. ¿Veis lo absurdo de la cuestión? Es absurdo porque en realidad lo que hubo fue un partido político, el Partido Socialista, que asumió su responsabilidad política, el de dar un paso al frente, el de dar una salida a este lodazal de la corrupción en el que había sumido a la política española el Partido Popular. Y quien no asumió su responsabilidad política fue el Partido Popular y Ciudadanos. Eso es lo que realmente ocurrió en mayo y en junio del año pasado. Y mirad, nosotros hemos hecho muchas cosas durante estos meses, y estamos haciendo muchas cosas, ¿no? A mí siempre he dicho que esto de los viernes sociales no es que le moleste al PP y a Ciudadanos cómo gobierna el PSOE. Lo que les molesta es que gobierne el PSOE. Que yo creo que esto es bien distinto, ¿no? Es un matiz bien importante, ¿no? Pero al fin y al cabo, amigos y amigas,
nosotros hemos dicho que íbamos a gobernar desde el primer minuto hasta el último minuto de esta legislatura y es lo que vamos a hacer. Os voy a explicar un poco por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Mirad, antes os he dicho que son 350 diputados y diputadas los que elegimos en el Congreso. Bien, esos 350 diputados y diputadas pues se adscriben a distintos grupos parlamentarios en función de los partidos políticos a los que se presentan en las elecciones. Nosotros tenemos el Grupo Parlamentario Socialista, el PP tiene su grupo parlamentario, Ciudadanos, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Cada grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados tiene la capacidad de presentar iniciativas parlamentarias. Nosotros, de hecho, durante estos 3 años largos de legislatura, antes incluso de que llegáramos al Gobierno, pues hemos presentado iniciativas que tienen que ver con la derogación de la reforma laboral, hemos presentado iniciativas que tienen que ver con la igualdad laboral entre hombres y mujeres, con la revalorización de las pensiones, con la supresión del copago farmacéutico para nuestros mayores, con el impulso al Pacto de Estado contra la violencia de género, por citar algunos. Por ejemplo, también propusimos hace ya unos cuantos meses pues, el que se reconociera la eutanasia y la muerte digna como nuevos derechos en nuestro sistema de salud pública, o incluso también propusimos algo que a lo mejor puede sonar un poco técnico, pero que lo vais a entender perfectamente, y es ampliar los plazos de investigación de los jueces, los policías y los fiscales a esos casos de corrupción más sofisticados de gente que se lleva el dinero a Suiza o a Andorra. Bueno, ya me podéis ir entendiendo, ¿no? Bueno, todas estas iniciativas parlamentarias, nosotros las presentamos en el Congreso. ¿Quién gobierna a esos 350 diputados y diputadas? Bueno, los gobierna una cosa que se llama la Mesa del Congreso, que preside Ana Pastor, que por cierto, Ana Pastor Miquel, el otro día le escuché decir que ella era socialdemócrata. Digo, bueno, pues vamos avanzando. Si hay gente del PP que dice que son socialdemócratas, pues oye, es que vamos avanzando, ¿no? Pero ella es la presidenta y la mayoría de esa Mesa del Congreso, quien la tiene es el Partido Popular y Ciudadanos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos han utilizado la mesa del Congreso, la mayoría del Congreso, para ir dilatando la tramitación parlamentaria de iniciativas que sabían que iban a perder porque había una mayoría de diputados y diputadas que estaban a favor de reconocer la eutanasia como un nuevo derecho, o de derogar la reforma laboral, o de suprimir los copagos farmacéuticos para los jubilados y jubiladas, o de revalorizar las pensiones para nuestros mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo ante esa situación tengo dos opciones, Félix. Yo puedo decir, bueno, pues me quedo quieto. Han ganado aquellos que han utilizado de manera torticera el Parlamento para obstaculizar e imposibilitar la aprobación de leyes que consideramos que son buenas para la mayoría social de este país. O dos, pues aprobar por Real Decreto Ley lo que considero que son medidas de urgente y extrema necesidad para este país. Y esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que hemos hecho. Pero lo más importante de todo, porque este es un debate accesorio, este es un debate instrumental, pero es verdad que es el que está utilizando la derecha en los medios de comunicación, de que Sánchez está utilizando los reales decretos leyes y, en fin, ¿no? Todo esto que dice, ¿no? De que Sánchez rompe España, Sánchez va a hacer un agujero, en fin, todas estas cosas que dicen tan tremendas y tan hiperbólicas. Bueno, pues en realidad, amigos y amigas, nosotros, más allá del debate instrumental, lo que tendremos que preguntar al Partido Popular y Ciudadanos es si están o no están de acuerdo con elevar el permiso de paternidad a 8 semanas. Si están o no están de acuerdo en recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años, como ha propuesto este Gobierno. Si están o no están de acuerdo en recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres familiares de los dependientes. Si están o no están de acuerdo en las medidas de impulso al alquiler de vivienda que ha puesto en marcha este Gobierno precisamente para reducir la edad de emancipación de nuestra gente joven en este país. Si están o no están de acuerdo en revertir los recortes educativos que ha planteado este Gobierno. Si están o no están de acuerdo en mejorar la formación profesional de nuestro país. Si están o no están de acuerdo en las medidas de impulso a la ciencia de nuestro país. Eso es lo que nos tienen que decir. Si están o no están de acuerdo en medidas que benefician a la mayoría social de este país. Porque la pregunta que habrá que hacerse es ¿por qué lo que son buenas noticias para la mayoría social de este país siempre son malas noticias para la derecha? En realidad, el otro día escuchaba al señor Rivera, no sé si hoy ha cambiado de opinión, porque es verdad que el señor Rivera tiene más ideas que días tiene el año, o no tiene ninguna. Yo creo que es más lo segundo que lo primero, pero es que el otro día escuché al señor Rivera decir que ellos estaban a favor del permiso de paternidad, pero que iban a votar en contra porque lo había propuesto el Gobierno socialista. Hombre, lo primero es insolidario, pero lo segundo es sectario.
que dejen el sectarismo a un lado, que piensen en la mayoría de españoles, que voten a favor de medidas que son buenas para la mayoría social de este país. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, amigos y amigas, y lo hemos hecho eso, en 10 meses, con 84 diputados y con la mesa del Congreso en contra. Con 84 diputados hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública, hemos revertido los recortes educativos, hemos aprobado un anteproyecto de ley para luchar contra la violencia que sufren los niños y niñas, hemos aprobado la mayor oferta pública de empleo que significa el reforzamiento de nuestro Estado, hemos revalorizado también las pensiones, sobre todo las mínimas, por encima del IPC, hemos subido el sueldo también a los empleados y empleadas públicas en nuestro país. Todo eso lo hemos hecho con 84 diputados en 10 meses y con la mesa del Congreso en contra. ¿Os imagináis lo que podemos lograr a partir del 28 de abril si en lugar de 84 diputados tenemos muchos más, una amplia mayoría? Podemos hacer grandes cosas por este país. Grandes cosas por este país. Es verdad que ha habido cosas que se nos han quedado en el tintero. Es verdad que no hemos podido aprobar unos presupuestos sociales que eran muy importantes para este país, para la sociedad catalana y para la sociedad española en su conjunto, ¿no? ¿Qué tienen en común el independentismo y la derecha que tumbaron unos presupuestos que eran buenos para los catalanes y también para el conjunto de españoles? Lo que tienen en común es que interpretan la política simplemente como un instrumento de confrontación, de enquistamiento de problemas. Y nosotros creemos que la política es precisamente un instrumento para solucionar los problemas de la gente corriente, de la gente de a pie, que es lo que necesita Cataluña y el conjunto del país. ¿Qué tiene que ver la subida del salario mínimo interprofesional con la independencia? ¿Qué tiene que ver la recuperación del subsidio de desempleo de los mayores de 52 años con la independencia? ¿Qué tiene que ver el recuperar la universalidad de la sanidad pública con la independencia? ¿O qué tiene que ver la revalorización de las pensiones con la independencia? Pero si es que ellos mismos saben, el independentismo y la derecha, que la independencia no se va a producir, que lo importante es la convivencia, que es lo que quiere el Partido Socialista, garantizar la convivencia en Cataluña. Que dejen de mentir, que dejen de engañar ya a los catalanes, que la independencia no se va a producir, pero no se va a producir no solamente porque no sea constitucional, no solamente porque la comunidad internacional no lo reconozca, sino porque los propios catalanes no quieren la independencia. Cataluña lo que quiere es la convivencia. Que dejen de mentir. Que sean valientes y les digan a los catalanes: os hemos engañado. Os hemos engañado. Queremos volver a la senda constitucional y estatutaria, reforzar el autogobierno, pensar en las soluciones a la ciudadanía catalana. Eso es lo que siempre va a defender el Partido Socialista. La ley y el diálogo, el Estatuto de Autonomía, el autogobierno. Eso es lo que hemos hecho durante estos últimos 10 meses. Hemos puesto en marcha la comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. En la oposición propusimos en el Congreso de los Diputados una comisión de evaluación de nuestro modelo territorial. En el Parlamento de Cataluña, Miquel propuso una mesa de partidos para que los partidos catalanes empezaran a hablar sobre cómo resolver esta crisis de convivencia en Cataluña. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido? Que separatistas y separadores no han querido debatir, no han querido dialogar, porque viven del conflicto, viven de la crisis. Lo que quieren es enquistar el conflicto y la crisis. Por eso el próximo 28 de abril, yo lo único que les pido a los catalanes es que aprovechemos esta enorme oportunidad para dar un paso adelante todos aquellos que queremos la convivencia en Cataluña y que queremos el respeto a la diversidad, la igualdad entre españoles y un futuro para Cataluña y para España de convivencia, de unión, de cohesión, de progreso y de futuro. Nosotros queremos esa España. Queremos la España también feminista, queremos la España ecológica, queremos la España también del medio rural, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Y claro, como se están manifestando,
Me hace gracia el señor Rivera porque el señor Rivera parece que ha descubierto el medio rural, ¿no? Se sube a un tractor, ¿no? Y ya. Pero os lo digo porque aquí hay gente de Lleida, hay gente de otros lugares, de esta tierra tan hermosa que es Cataluña y que está sufriendo también el riesgo de la despoblación y el desafío de la repoblación, al cual el Gobierno ha empezado a dar respuestas con las directrices que aprobamos el pasado viernes en el Consejo de Ministros, gracias al impulso de Meritxell como ministra de Política Territorial, ¿no? Y hay que recordar que el señor Rivera hasta hace muy poco tiempo lo que quería era precisamente modificar la ley electoral para quitar la representación parlamentaria de aquellas provincias que tuvieran problemas de despoblación. Es decir, eliminarles y reducir el número de diputados y diputadas a elegir en el próximo Congreso de los Diputados. Pero en todo caso, amigos y amigas, hay muchísimas cosas por hacer. En 10 meses no podemos cambiar el país. En 10 meses lo que podemos hacer es marcar el rumbo del país. Y ese rumbo, pues efectivamente, es el color morado del feminismo. Nosotros siempre hemos dicho que el feminismo, pues lógicamente, nos sentimos los socialistas feministas, pero también hemos considerado que el feminismo no es patrimonio exclusivo de las siglas del Partido Socialista. Hemos considerado que el feminismo es una causa que tiene que englobar a todas y cada uno de los movimientos políticos, de los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Es verdad que a partir del 8 de marzo de este último año, lo que es evidente es que lo que sí que tiene siglas es el antifeminismo en nuestro país. Y os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa, porque a mí, y a lo mejor hasta incluso resulta un poco raro lo que voy a decir, ¿me preocupa la representación parlamentaria de la ultraderecha? Bueno, sí, me preocupa, lógicamente, porque es un síntoma, ¿no? Pero no me preocupa tanto eso, porque al final ellos no van a ganar las elecciones, ¿no? Lo que me preocupa es la capacidad de influencia que tiene sobre los discursos de la otra derecha, del Partido Popular y de Ciudadanos. Me preocupa que, por ejemplo, un líder de un partido, del Partido Popular, tan importante en nuestro país, para justificar, por ejemplo, el pacto con la ultraderecha y con Ciudadanos en Andalucía, empezar a hablar pues, de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, de que no se tiene que calificar a la violencia como violencia de género, cuando precisamente el gran avance político fue precisamente reconocer este dolor, que es el dolor de una mujer, no como un dolor entre las cuatro paredes de su casa, sino como el dolor del conjunto de la sociedad, ¿no? El hablar de violencia doméstica o violencia intrafamiliar pues nos retrotrae a épocas en las que mucha gente pues seguro que se acuerda cuando escuchaba a una mujer sufrir una agresión en el piso de al lado decir, bueno, esto es una cuestión entre hombres y mujeres, no nos metamos porque no va con nosotros, ¿no? Precisamente la ley de 2004 lo que hace es un avance de compromiso social. Y por eso nosotros, señor Casado, siempre vamos a hablar de violencia de género y nunca de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica, porque ese es también en la palabra uno de los grandes avances que logró un gobierno socialista. Y queremos también, y antes lo ha dicho, se lo decía Miquel, ¿no? Y lo comentaba antes Meritxell, efectivamente, el verde tiene que ser el nuevo rojo de la socialdemocracia en el siglo XXI. Este Gobierno ha hecho muchas cosas por la causa ecológica durante estos últimos 10 meses. En 10 meses, primero hemos situado el debate en la política española, en la sociedad española. En segundo lugar, hemos aprobado 3 cosas muy importantes. La primera, hemos aprobado un anteproyecto de ley de cambio climático, de mitigación y adaptación al cambio climático. La segunda, hemos aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y de Clima que plantea un compromiso ineludible para nosotros, y es que en 2050 nuestra economía sea una economía neutra en carbono. Y, en tercer lugar, una transición justa, porque consideramos que el progreso no puede ser de una minoría a costa de una mayoría, sino que tiene que ser el progreso de todos. Si no hay un progreso de todos y hay gente que se queda en la cuneta, entonces no podemos hablar de progreso. Mirad, para que os hagáis una idea del potencial transformador que tiene todo lo que hemos puesto en marcha durante estos últimos 10 meses, esto va a significar que del año 2021 al año 2030 España vaya a movilizar en torno a 200.000 millones de euros de recursos públicos y privados para crear entre 250.000 y 350.000 nuevos empleos. Eso es lo que queremos, convertir, gracias a la planificación y a la anticipación de muchos de estos desafíos, convertirlos en oportunidades de progreso y de desarrollo económico. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, como también la España del conocimiento.
Aquí está Paco Polo, que es el número 2 también de la lista por Barcelona, al cual le agradezco muchísimo su compromiso político con el Partido Socialista y con el Partido de los Socialistas Catalanes, que ha defendido que tenemos que poner en marcha pues, todo lo que representa el emprendimiento, las startups, el conocimiento, la ciencia, la innovación, la investigación. Nosotros no queremos un país sin investigadores, sin ciencia, sin emprendedores. Queremos un país que efectivamente lo que haga sea pues, que inventemos nosotros, que nuestros científicos no se vayan, sino que se queden aquí entre nosotros e inventen en nuestro país. Mirad, amigos y amigas, insisto, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que defender y construir esa España que queremos. Y si uno echa la vista atrás, amigos y amigas, ¿cómo era España hace 40 años? ¿Cómo es ahora España? Es evidente que España es amiga del futuro, que lo ha demostrado durante estos últimos 40 años, logrando las mayores cotas de conquistas sociales, en derechos y en libertades. Y lo vamos a volver a hacer el próximo 28 de abril, votando al único partido que representa el futuro en este país, que es el Partido Socialista. El otro día, yo tengo 2 hijas, mi hija Carlota, la pequeña, ¿no?, que tiene 11 años, me decía, bueno, papá, entonces el 29 de abril estarás más en casa. Digo, no, el 29 de abril no puedo estar más en casa porque el 26 de mayo tenemos otra cita ineludible con los alcaldes y alcaldesas también en Cataluña. Y Miquel, estaremos aquí también para que no haya solamente estos extraordinarios alcaldes y alcaldesas que ya tenemos, sino muchos más en todas y cada una de las provincias de Cataluña, porque eso será bueno para Cataluña y para España. Vamos a ello. Mi querida España.